Si un paciente tiene deterioro cognitivo leve, moderado, severo. Ahora, si tiene moderado o severo, lo más probable es que haya alguna patología de fondo. Recuerden que cuando identificamos a un paciente con deterioro cognitivo, no solamente debemos de pensar en demencia, sino en qué más, Giancarlo, en qué otra Yo patología. digo, ya una patología de fondo como un hipotiroidismo o accidente cerebrovascular, diabetes. Hipotiroidismo, sí. Fanny, qué otra patología? ¿Qué otra patología tendría que pensar si tengo un paciente que estoy frente, ya, tú le haces la evaluación a tu abuelita y tiene deterioro cognitivo moderado? ¿En qué otra patología, aparte de las demencias, debo de pensar? Déficit de la vitamina B12, doctor. Ya, Hipotiroidismo. hipotiroidismo. ¿Qué más? ¿Alguien más? Celia. Esto bien llevado en sus prácticas. Celia, ¿no está Celia? Chido. Chido. Acuérdense que la doctora ha dicho que los exámenes no son cancelatorios, ¿ah? ¿no? Chido. Sí, ¿En doctor. qué otra cosa más tendría que pensar si veo a un paciente con deterioro cognitivo? Bueno, también puede ser el bajo nivel educativo, doctor. ¿Qué? De repente me puede salir un poco alterado, pero digamos que ya, dejando de lado eso, estoy frente a un paciente que tiene deterioro cognitivo, ¿qué haces? ¿Qué le buscas? ¿Qué patologías buscas? Si fuera su médico general, qué sé yo. Ya dijeron hipotiroidismo, déficit de vitamina B12, ¿qué más? Alzheimer. Rodríguez. Rodríguez, Diabetes, tal vez. ¿viste? O sea, ¿todos los diabéticos tienen deterioro cognitivo? Sí, en algún momento los diabéticos van a hacer deterioro cognitivo, sí, probablemente. Y digamos que no es diabético, los exámenes no son cancelatorios, ¿ah? ¿No se acuerdan que en la práctica les han dicho cuando tenemos un paciente que tiene deterioro cognitivo, tenemos a la cabeza que buscar que no sea una demencia, ya sea las demencias degenerativas o vasculares, que no sea un hipotiroidismo, que no sea una depresión, porque la depresión también hace confundir como si fuera un deterioro cognitivo. Déficit de vitamina B12. Muchas veces se han confundido los pacientes que tienen una cirrosis y están haciendo encefalopatía como si fuera un deterioro cognitivo. Esas cosas básicas tenemos que buscar en el paciente. El tema de hoy básicamente está dirigido a demencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, Ahora, ¿qué instrumentos yo utilizo para determinar si un paciente tiene deterioro cognitivo, ¿no? Eso ya lo han visto en práctica. Ido.
Un test de mini-mental, doctor. El mini mental ya es uno. ¿Qué más? Test de Pfeiffer, Claro, el test de Pfeiffer y el mental de Holstein. el de Pfeiffer, el mini cog, el test de reloj. Todos esos test que tenemos son test para screening, solamente son de screening. Hay otras pruebas neuropsicológicas eh, que aplican los neuropsicólogos, que son pues más de 100, 120 preguntas, ¿no? Y más o menos te ayuda a determinar si es una demencia tipo Alzheimer o si es una demencia vascular. Pero si estamos frente a un paciente que le hacemos un test de screening, tiene un Folstein positivo, tiene un Pfeiffer que te determina que hay deterioro cognitivo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es pedirles toda la batería, ¿no? Toda la batería para descartar hipotiroidismo, para descartar déficit de vitamina B12, le hacemos su dieta Bach para ver si tiene depresión, le tomamos su tomografía, ¿no? Todo básicamente para poder determinar si no hay una demencia de fondo, ¿ya? Eh, muy bien. A ver, vamos a proyectar. ¿Se ve, muchachos? Sí se ve acá. Sí. Bien. Entonces, ¿qué es la demencia? La demencia es un síndrome clínico adquirido progresivo, ¿ah? Es progresivo. Cuando la persona empieza a deteriorar sus funciones mentales superiores, va avanzando en el tiempo. No es que se mantenga estático, avanza, 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 ¿no? Es progresivo, caracterizado por afectar las funciones intelectuales superiores. ¿Cuáles? Deterioro de la memoria en el corto y largo plazo. ¿Y qué memoria se afecta? Se afecta la memoria reciente, la memoria del aprendizaje, esa se afecta. ¿No? Tú, por ejemplo, te llega la consulta el familiar y comienzas a investigar y determinas que hay deterioro cognitivo y el familiar te dice, no, doctor, ¿cómo va a tener si mi papá tiene una memoria de elefante, se acuerda todo lo anterior, ¿no? De cuando era pequeño, donde vivía, ¿no? Mi papá no se olvida de nada, doctor. Dice, no, 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 no. Sí, pues, o sea, la primera memoria que está afectada es la memoria reciente, la memoria de aprendizaje, ¿no? Y la que se mantiene y va perdiendo de a pocos es la memoria retrógrada, ¿no? La memoria de los recuerdos, ¿no? Esa es la que se mantiene. Cuando tú le preguntas al abuelito qué comió en el desayuno, no se acuerda, no sabe dónde deja la llave, no sabe dónde deja el celular, no deja prendida el gas. Entonces, la memoria reciente es la que se ve afectada, ¿no? Eso es lo característico, ¿no? En cambio, lo anterior, por eso que muchos abuelitos hacen repetitivos, ¿no? No sé si se habrán dado cuenta, repiten la misma historia, ¿no? Presencia de por lo menos uno de los siguientes déficits cognitivos, apraxias, ¿no? Hay apraxias, que es la alteración de la función ejecutiva, agnosia y afasia, ¿no?
alteración de la conducta laboral y social. Hay algunas demencias, como las demencias frontotemporales, donde no hay tanto deterioro cognitivo, lo que más predomina en estas demencias es el cambio de conducta del paciente, ¿no? El paciente que era una persona muy tranquila, respetuosa, solidaria, de un momento a otro tiene problemas en el trabajo, discute con los colegas, con los compañeros de trabajo, discute con los vecinos, se pelea con el vecino, ¿no? Cambia su conducta. Si tiene su esposa, a veces debutan con celotipia, ¿no? Se vuelven celosos de todo. Yo tengo una experiencia personal con el papá de un amigo compañero de carpeta de la universidad. Su papá era una persona muy correcta, ¿no? Y mi compañero, cuando todavía no hacíamos la especialidad, cuando todavía estábamos antes de ingresar a la especialidad, me comentaba que llegaba de trabajar y encontraba su computadora que veían pornografía. Bueno, el Nicho lo tomó, bueno, estará viendo con un papá, pero él nunca había hecho eso, ¿no? Y así, frecuentemente encontraba más y más y más. Y ahí, la chica que los ayudaba, porque era viudo, su mamá había fallecido ya. La chica que les cuidaba renunció porque el señor husmeaba por la ventana, ¿no? Husmeaba por la ventana. A la hora que se iba a duchar, el viejito quería ver cómo se bañaba, ¿no? Y ya cuando comenzaron a hacerle los estudios, era pues una demencia, pero era una demencia frontotemporal, ¿no? Donde sí también hay cierto deterioro cognitivo, pero es mínimo, ¿no? Predomina la alteración de la conducta del paciente, ¿no? Y cuando le haces la tomografía, encuentras una atrofia cortical a nivel frontal bastante severa, ¿no? En las tomografías se van a ver esas partes frontales bien tomadas, ¿no? Y también no debe existir alteración del estado de conciencia para decir que un paciente tiene demencia. No, esto para diferenciarlo, por ejemplo, del delirium, ¿no? El delirium sí, el estado de conciencia está alterado, pues, ¿no? Está somnoliento, ¿no? Irritable muchas veces, ¿no? En cambio, la demencia después es progresiva, ¿no? El delirium es agudo y fluctuante, esto no, eso es progresivo, ¿no? Crónico y progresivo. ¿Alguna pregunta? No. La prevalencia. En mayores de 65 años el 8% refieren, en los mayores de 85 puede llegar hasta el 34%. ¿Ya? Y esto es un poquito atrasadito, hace como 2 semanas estaba leyendo un artículo en Estados Unidos que refiere que en sus mayores de 85 años pueden llegar hasta un 60% pacientes con cualquier tipo de demencia, ¿no? Imagínense, el doble de lo que estaba reportado en el 2017. No tenemos estadísticas peruanas, pues porque nadie piensa en la demencia, ¿no? Todo el mundo piensa que si el abuelo le duele algo, si el abuelo se olvide las cosas, es porque está viejito, ¿no? Todo el mundo, no, pues qué más, ¿qué quiere, pues Sánchez? Me dice, pues si ya está viejito, algo le tiene que doler, eso no es normal. No, pues Sánchez ya está viejito, se tiene que olvidar pues, porque está viejito. No, y eso no es así. No tienen que olvidarse porque simplemente sea viejito, que algo está sucediendo. ¿Ya? La incidencia va del 1 al 6% por año. ¿Ya? Distribución, a ver, los tipos, ¿no? Hay las demencias tipo Alzheimer, hay las demencias vasculares
que son pues secundarias a un DB6 isquémico, a una hemorragia intracraneal, ¿no? Y las mixtas. Con respecto a la demencia tipo Alzheimer, es la más predominante, va del 40 al 60%, las demencias vasculares un 15 y 30%. Aunque eso está cambiando, ¿no? Tenemos tantos pacientes con comorbilidades como hipertensión, fibrilación, diabetes. La mixta en un 11.8% y las secundarias en un 9.2%. ¿Ya? Ustedes van a encontrar múltiples clasificaciones de demencia, ¿no? Al final a veces les confunden, pero lo que tienen que tener en cuenta es que las clasificaciones son distintas. ¿Por qué? Porque unas están dirigidas a la etiología, o sea, qué es lo que está causando la demencia. Otras están clasificadas de acuerdo a la topografía, de acuerdo al área que está siendo afectada, y otras están clasificadas de acuerdo a cómo evolucionan, cómo es su evolución, ¿no? Por eso que ustedes van a encontrar múltiples clasificaciones, ¿no? Y les presento las tres más comunes que cuando ustedes revisen van a encontrar, ¿no? Por su etiología, por la topografía y por la forma de evolución de la demencia. Por su etiología podemos encontrar las degenerativas, todo problema degenerativo, las vasculares y las demencias secundarias, ¿no? Las degenerativas a la cabeza, ustedes ya saben que es la enfermedad de Alzheimer. Las demencias por cuerpos de Lewy, ¿no?, que da a los pacientes que tienen Parkinson. La enfermedad de Wilson, ¿no?, y la Corea de Huntington. No es Wilson del náufrago, es otro Wilson. Y las demencias vasculares, ¿no? Infartos múltiples o únicos, enfermedad de pequeños vasos, hemorragias, hipoperfusión, ¿no?, hipoperfusión cerebral. Los pacientes, por ejemplo, que hacen parada cardiorrespiratoria, ¿no? Y las demencias secundarias, procesos infecciosos, por ejemplo, la enfermedad por priones, tóxicas, ¿no?, metales pesados, metabólicas, ¿no?, y patología neurológica, ¿no? Alguna patología neurológica que pueda estar produciendo este problema, ¿no? Y la clasificación topográfica es distinta, ¿no? Lo dividen en corticales, subcorticales y córticos subcorticales, ¿no? Entonces, ya cuando lean se van a dar cuenta, o sea, ya esta clasificación es distinta porque es topográfica, esta otra es distinta porque es de acuerdo a su etiología, ¿ya? Para que cuando lean no se confundan. Entonces, todo lo que empieza a nivel cortical, por ejemplo, es la enfermedad del Alzheimer, ¿no?, donde hay alteración de la memoria, del lenguaje, la praxis, ¿no? Las subcorticales es la Corea de Huntington y la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y las subcorticales, las córticos subcorticales, ¿no?, las demencias vasculares, la demencia por cuerpo de Lewy. Y por la evolución, realmente esta clasificación no estoy de acuerdo, porque toda demencia es irreversible per se. Entonces no puede haber demencias reversibles, ¿no? Yo las integraría más en lo que es un deterioro cognitivo, ¿no? Porque acuérdense que ninguna enfermedad degenerativa es reversible. Entonces, pero les pongo porque sí, porque si hay libros o hay artículos donde las clasifican de esta manera, ¿no? Pero bueno, hay que tomarlo con pinza, ¿no? Pero de todas maneras les pongo para que ustedes no se vayan a confundir. Porque acuérdense que las enfermedades degenerativas no se revierten. Pero acá lo ponen reversibles, sí, pues porque no son enfermedades degenerativas, ¿no? Por ejemplo, una hidrocefalia normotensiva, el hipotiroidismo, el déficit de vitamina B12, encefalopatía infecciosa, hematoma subdural crónico, que se da a veces por caídas, ¿no? Lo toman como demencias reversibles, ¿no? Produce deterioro cognitivo, pero per se no es una demencia, ¿no? Y las irreversibles, sí, pues por demencia tipo Alzheimer y demencia vascular, ¿sí?
Entonces, ya hay alguna pregunta, muchachos. Sí, se entiende, ¿no? Las clasificaciones que hay en la literatura, ¿no? Sí, doctor Centeno. Ah, ¿cómo hacemos la identificación de estos pacientes? Como cualquier historia clínica, como cualquier paciente, como cualquier patología, lo importante es la historia clínica, una muy buena anamnesis y un examen físico. Eso es lo más importante, lo más importante. Primero la historia, ¿no? La duración de los síntomas y su progresión, ¿no? ¿Desde cuándo viene este paciente, ¿no? Muchas veces las familias no se dan cuenta, ¿no? Las familias es rara las familias que se den cuenta inicialmente, las familias se dan cuenta cuando hay un deterioro cognitivo moderado severo, cuando el abuelito dejó el celular dentro del refrigerador, o cuando dejó la llave dentro del refrigerador, o cuando se irrita y quiere irse a a su casa, que la han secuestrado. Recién ahí se dan cuenta la familia, ¿no? Uno porque todo el mundo para trabajando y lo dejan al abuelito como un mueble ahí todo el día. Dos, porque piensan que es normal que los viejos se olviden, ¿no? Entonces eso no es adecuado. ¿Ya? Entonces, duración de los síntomas y su progresión. ¿Desde cuándo? Acuérdense que es una enfermedad crónica y es progresiva, ¿no? Hay que buscar presencia de síntomas específicos relacionados con la memoria. Acuérdense que lo que se ve afectado es la memoria reciente, es la primera que se ve afectada, ¿no? La remota es la que permanece en el tiempo, ¿no? La que permanece, ¿no? Por eso ellos dicen cosas repetitivas, repetitivas, repetitivas. Y el aprendizaje, que está relacionado con la memoria reciente. El lenguaje, ¿no? Problemas para encontrar palabras o dificultad para expresarse, ¿no? Por ejemplo, hay algunas demencias también donde el paciente te puede decir, tiene alas, dos patitas, vuela, tiene pico, come maíz, pero no puede decirte el nombre del animal. Increíble, es una cosa pero de locos. Habilidad, hay que ver la habilidad visoespacial, funcionamiento ejecutivo, por ejemplo, el cálculo, planeamiento, la praxia, ¿no? Cosas que él aprendió, cosas mecánicas que aprendió, se va olvidando durante la evolución de la enfermedad, ¿no? Pero esto no se ve en las etapas iniciales, esto se ve ya en las etapas más avanzadas, ¿no? Cambio de conducta o personalidad, como les decía, más evidente en las demencias tipo frontotemporales, síntomas psiquiátricos, ¿no? Apatía, delusiones, alucinaciones, paranoia, ¿no? Todo eso hay que ir buscando en la historia clínica y en la anamnesis, ¿no? También hay que ver la funcionabilidad. Se ha ido perdiendo, ¿no? Actividades de la vida diaria, se ha ido perdiendo las actividades de la vida diaria, las sentimentales. Todo eso nos va ayudando a ir pensando que puede ser una demencia. Vamos a ver el soporte social, su historia médica, comorbilidades, hipertenso, diabético, fibrilador, y viene por deterioro, le pido una tomografía, me encuentro su cerebro como un queso gruyere, lo más probable es que sea una demencia vascular, ¿no? Revisión completa de la medicación, incluyendo sobremedicación, productos a base de hierba que muchas veces utilizan los abuelitos que compran en el mercado. La historia familiar, si la mamá tuvo demencia, el papá tuvo demencia, lo más probable es que él haga demencia. Revisión de sistemas, incluyendo el tamizaje para depresión y el abuso de alcohol y sustancias, ¿no? El examen físico, hay que hacer un examen cognitivo, el examen físico general con atención especial pues en el examen neurológico, ¿no? Si hay signos si es hipertenso, diabético, fibrilador y tiene signos de focalización, está cantado, ¿no? Y encima tiene deterioro de la memoria, está cantado el diagnóstico, ¿no? No voy a pensar en otras cosas.
Está cantadito, ¿no? ¿Qué puede ser, Rodríguez? Rodríguez. Rodríguez. Doctor, disculpe, se me fue la conexión. ¿Cómo? Se me fue la conexión. Se reconecta. ¿No me escuchaste? No, no puedo escuchar. ¿Alguien me escuchó? ¿Alguien me puede decir qué tipo de demencia hay? ¿A todos se les fue la conexión? Secundaria. ¿Ah? Hipertenso, diabético, Secundaria. fibrilador. Escuchen, ¿ah? Hipertenso, diabético, fibrilador. Y al examen le encuentro signo de focalización. Y encima tiene deterioro cognitivo moderado severo. ¿Qué tipo de demencia puede ser? Muy probable de origen vascular, cerebrovascular. Ah, sí, es una demencia vascular, ¿no? El 90% que puede ser una demencia vascular. Ya. No, también el examen cardiovascular, signos de maltrato de negligencia, evaluación de la agudeza visual y auditiva, ¿no? ¿Qué test, qué test yo puedo utilizar qué test yo puedo utilizar para identificar estos pacientes? ¿No? La efectividad de los test en pacientes asintomáticos con demencia es controversial. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que yo, a ver, yo no puedo ir a una población, o, por ejemplo, a una comunidad. Voy a la comunidad bueno, San Juan de Lurigancho es muy grande, ¿no? Es el tamaño de un país, San Juan de Lurigancho. Voy a tal comunidad, por ejemplo, a una comunidad de la sierra, voy a la comunidad de Mala, de Chilca, qué sé yo, y voy a hacerle el tamizaje a todos. No, ahí mm, el test ahí no funciona. Funciona en las personas sintomáticas, en los que tienen ya síntomas, en los que el paciente viene porque se olvida de las cosas, ¿no? Eh, no funciona en las personas asintomáticas, no solamente en las personas que vienen o aquejan el problema, ¿no? Sin embargo, en pacientes con alto riesgo de demencia, por ejemplo, los mayores de 80 años, o para aquellos que reportan problemas de memoria, el screening con instrumentos estandarizados y validados sí son recomendables, ¿no? Pero no puedo aplicarle a una población general, ¿no? Sí a una población que está afecta al problema, ¿no? Mayores de 80, que la familia queja que se olvida las cosas, ahí sí tiene una validez los test. Pero en una población sana, o sea, como un screening general, no es muy controversial, ¿no? El que se utiliza generalmente y como un test de tamizaje o de screening cuando hacemos la valoración geriátrica integral, cuando hacemos el BGI, es el Pfeiffer. Como ustedes saben, el cuestionario de Pfeiffer es sencillo, son 10 preguntas sencillas que se hace el paciente, que nos permite evaluar si tiene o no deterioro cognitivo con una especificidad y una sensibilidad del 96 y 68% respectivamente. Y que dentro de evaluación genética integral es útil como un método de screening, ¿no? Para poder identificar este síndrome, aunque se requiere completar por los estudios para obtener un diagnóstico definitivo. Claro, lo único que no dice desde Pfizer es decirnos, sí, este señor tiene deterioro cognitivo, pero, 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 puede ser una demencia, sí, pero también puede ser otra cosa, ¿ya? Esto ya ustedes lo han visto, ¿no?
las 10 preguntas que se utilizan, cuál es la fecha de hoy, el día de la semana, en qué lugar estamos, cuál es el número de teléfono, cuál es su dirección completa, cuántos años tiene, dónde nació, cuál es el nombre del presidente, el anterior presidente, el apellido de su mamá, la resta, ¿no? Y lo dividen en normal, deterioro cognitivo leve, moderado, severo. Esto es el test de Pfeiffer. El minicoc es otra prueba bastante sencilla, ¿no? Es una prueba que consta de rememorar 3 palabras dadas y a eso se adiciona el test de reloj. Pues ahí ya la sensibilidad de este último es del 79, o sea, el test de reloj tiene una sensibilidad de 79 y la prueba de minicoc ya aumenta, ¿no? Tiene una sensibilidad de 99 y una especificidad del 93%. ¿Ya? Y es un instrumento simple, corto, sencillo, aceptable para los adultos mayores y no influenciado por el nivel de estado educativo de idioma. Entonces, debemos recordar, o sea, el minicoc son 2 pruebas juntas, ¿no? La prueba de rememorar palabras y la prueba del test de reloj fusionada. Rememorar, por ejemplo, tú le dices lápiz, papel, tijera y vas haciéndole conversaciones y posteriormente a los 5 o 10 minutos le vuelves a preguntar si se acuerda. Y muchas veces los abuelitos se acuerdan, pero ni una palabra. A ver. Un segundo. Ya. Esto es con respecto a las fisiopatologías de la demencia. Yo quiero que ustedes miren esto. Esto sí, a ver. Esta es la enfermedad de Alzheimer, esta es la demencia frontotemporal, las demencias por cuerpo de Lewy y las demencias vasculares. Lo que quiero que vean, miren, las proteínas que están involucradas. Estas proteínas son las que van a producir la apoptosis o muerte neuronal. Miren la enfermedad de Alzheimer, está el beta amiloide y la proteína tau. Ven en la demencia frontotemporal, está la proteína tau. Vean en la demencia vascular, está el beta amiloide. ¿No? Uno dice, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué hay algunos abuelitos que tienen un infarto cerebral y no hacen deterioro cognitivo, no hacen demencia? Hay otros abuelitos que tienen un infarto chiquitito y están haciendo demencia, ¿no? Y tiene que ver con estas proteínas, ¿no? Tiene que ver con estas proteínas. Aquí están los factores de riesgo. Miren los factores de riesgo para Alzheimer, miren los factores de riesgo para demencia vascular. Son muy similares, son muy similares, ¿no? También la fisiopatología, ¿no? Tiene que ver con el beta amiloide, ¿no? Acá sí tiene que ver pues con la hipoxia o con la isquemia, ¿no? En la demencia de tipo vascular. Entonces, han propuesto en los últimos años que ya no deberíamos de hablar de demencias degenerativas, ni vasculares, ni mixtas, porque todas tienen un tronco en común, ¿no? Todas tienen estas proteínas involucradas, ¿no? Entonces, es por eso que a veces pues uno no entiende por qué un abuelito que no tiene la mitad del cerebro no tiene deterioro cognitivo, y tienes otro abuelito que tiene una lesión pequeñísima que ni siquiera la ves en la tomografía, si no tienes que tomarle una resonancia, tiene deterioro cognitivo. Y es por esto, pues, está asociado a estas proteínas, ¿no? Está asociado a estas proteínas. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Doctor, buenos días. Aló. ¿Por qué hay esas proteínas en el cerebro? ¿Por algún tipo de Porque hay, eso sí, nadie lo sabe por qué hay esas proteínas. Hay personas que tienen mayor carga de esa proteína, ¿no? Eso no lo sabemos. Ya
Por lo que entiendo en el artículo habla pues de una causa genética, ¿no? Que tenemos esa carga de proteínas algunos, ¿no? Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta, muchachos? Creo que ninguna. ¿Ah? Creo que ninguna. Vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer. La prevalencia es del 5% en los mayores de 65 y un 20% en los mayores de 80. Ligeramente más común en las mujeres. Las mujeres tienen mayor probabilidad de desarrollar demencia tipo Alzheimer. ¿Y qué vas a encontrar en la patología cuando abren el cerebro, ¿no? Va a haber una atrofia cortical de predominio parieto-temporal y ventriculomegalia. O sea, la parte parietal y temporal es la más afectada. Hay muerte neuronal y pérdida del árbol dendrítico, hay proliferación de astrocitos y gliosis y las placas seniles y ovíos neurofibrilares, que tiene que ver con la degradación de las proteínas tau y el beta-amiloide. Sobre todo son taupatías, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Establecido es la edad. La edad, el antecedente familiar, la parte genética y el síndrome de... Hay pacientes con síndrome de Down que empiezan a hacer demencia tipo, muy parecida a la demencia tipo Alzheimer a partir de los 40 años. Probables, el sexo, el nivel educativo, los riesgos vasculares. Posibles, posibles. La edad de los padres, o sea, si mis papás me han tenido muy viejos, tengo la posibilidad de hacer demencia tipo Alzheimer. La herencia de la madre, el hábito de fumar, el alcoholismo, la dieta asociada con otras patologías, el Parkinson, la depresión, la exposición de aluminio y otras exposiciones profesionales, ¿no? ¿Qué se va a encontrar? En la alteración macroscópica uno ve pues una atrofia cerebral bilateral difusa, simétrica, con dilatación ventricular, ¿no? Y a nivel del microscopio, lesiones intraneuronales, ¿no? Va a haber lesiones intra y extraneuronales, ¿no? Bueno, este es un dibujo, ¿no? Donde se ven, por ejemplo, ¿no? La gran atrofia que se encuentra, ¿no? Temporoparietal, ¿no? Temporal y parietal, ¿no? Y esto es lo que les decía, ¿no? Esta es la neurona, los ovíos neurofibrilares intraneuronal y las placas neuríticas o seniles, como le llaman, extraneuronal, ¿no? Aquí está más claro, ¿no? Los ovíos neurofibrilales y las placas de amiloide, ¿no? Bien. Entre estas dos, entre los ovíos neurofibrilales y las placas de amiloide, son las que producen la muerte y la apoptosis neuronal, ¿no? Se va muriendo el cerebro de a poco. Esta es una resonancia, miren cómo se ha afectado la parte de la región temporal. Miren estos ventrículos, ¿no? Miren estos ventrículos. Acá tengo de un paciente también, miren. Este es un paciente de hospitalización. Miren cómo están estos ventrículos. Miren esta región temporal. También hay afectación de la región frontal, miren. Miren la parte frontal. Todo está lleno de líquido, ¿no? Todo está lleno de líquido. Miren. Miren acá se ve todo líquido, todo líquido, todo líquido. Ya prácticamente no tiene cerebro este señor. Y con respecto a la demencia multiinfarto, es la segunda demencia en frecuencia. El comienzo definido a veces brusco, ¿no? Aquí en la demencia vascular sí es más definido cuando inicia el paciente con demencia, ¿no? No es como en el Alzheimer, ¿no? Que viene
de atrás y nadie se da cuenta, se dan cuenta cuando ya el deterioro es bastante avanzado, ¿no? Acá no, acá la familia viene o el paciente mismo dice, o la familia viene y te dice, doctor, desde que le dio su infarto cerebral y salió de alta a mi mamá, veo que le está fallando la memoria. Antes de eso mi mamá estaba normal, doctor. Ahora le falla más la memoria, se olvida más de las cosas. Si hay un comienzo a veces definido, ¿no? La evolución es escalonada, fluctuante, a veces en brotes. Se acompaña de signos focales neurológicos, déficit motor de distintos grados, otros signos orgánicos de insuficiencia vascular, ¿no? Hay incontinencia emocional, risa, llantos inmotivados. Aquí sí conservan el cálculo, en la demencia no conservan el cálculo. El curso es progresivo, de 4 a 8 años, ¿no? El tratamiento es insatisfactorio. Acá no hay nada, ni vasoactivos, ni antiagregantes que detengan el deterioro, ¿no? Entonces, esto es con respecto a la demencia vascular, ¿no? ¿Y cuáles son los factores de riesgos? La edad avanzada, la presión sistólica elevada, previa historia de ictus, el consumo de alcohol, cardiopatía, sobre todo fibrilación auricular, exposición a pesticidas, bajo nivel educativo, diabetes, hematocrito elevado y el sexo masculino. Esta es una demencia multiinfarto, pues, ¿no? Ven las lesiones acá, ¿no? Y hipodensas, ¿no? Estas lesiones hipodensas acá, ¿no? ¿Y cuál es la etiología? Pues varios, pueden ser los infartos de RAM, infartos lacunares, lesión de la sustancia blanca, ¿no? ¿Y cuál es el mecanismo? Localización del daño cerebral, volumen total de tejido cerebral, número de lesiones cerebrales. Todo eso va sumando y va determinando qué tipo, va determinando cuál es la gravedad de la demencia vascular, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características clínicas? Este cuadrito sí se lo tienen que aprender, ¿ah? Porque acá van a venir preguntas. Ya no les voy a decir más, ¿ah? Ya tienen ahí 2 puntos. Miren, la demencia tipo Alzheimer, ¿cuál es lo principal? Olvida conversaciones, citas, planes. Miren la demencia vascular, al último, variable, eventos neurológicos focales, agudos o deterioro progresivo e insidioso, ¿no? O sea, se asocia a eventos de focalización y todo, ¿no? En cambio, miren la demencia frontotemporal, compárenle el Alzheimer con la demencia frontotemporal. En la frontotemporal, desinhibición, cambios en el decoro personal, conducta inapropiada, impulsiva, repetitiva o ritualista y apatía. Vayamos a ver los hallazgos clínicos, por ejemplo, en Alzheimer, síntomas amnésicos, se olvida, ¿no? Hay deterioro del aprendizaje. Miren en la demencia frontotemporal, disfunción ejecutiva, habilidades, habilidades visoespaciales y de memoria relativamente respetados, ¿no? O sea, no hay mucho deterioro de la memoria, ¿no? No hay, como por ejemplo en el Alzheimer, que dice que hay un síndrome amnésico, ¿no? Miren en la vascular, es variable, ¿no? Hay afasia, síndromes lacunares, síndromes focales, neurológicos de grandes vasos, ¿no? Focales quiere decir que hay signo de focalización, ¿no? Cosa que no vas a encontrar en la demencia frontotemporal, no vas a encontrar en la demencia tipo Alzheimer. Ahora, esto es variable también porque hay lesiones tan pequeñas que no te dejan una secuela neurológica motora, pero sí te dejan una secuela neurológica de la parte de la memoria, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento no farmacológico? Lamentablemente en nuestro país, empezando que los medicamentos que tenemos retrasan la enfermedad en 1.7 años.
Solamente eso. Retrasan la enfermedad en 1.7 años. Y el costo de la medicación oscila entre 500 a 600 soles mensual. ¿Ustedes creen que nuestra sociedad está como para poder afrontar esta patología? ¿No? Una persona que gana sueldo mínimo 980 puede comprar una caja de donopecil o un parche de ribastigmina de 600 soles mensual. Muy difícil. Y solamente para que atrase la enfermedad en 1.7 años, imposible, ¿no? Ahora, si te atrasara pues 10, 15 años la enfermedad, se podría hacer el esfuerzo, pero que te retrase 1.7 años, ¿no? Y con ayudita, o sea, estos estudios son con ayudita de los grandes laboratorios, porque realmente en la práctica clínica no vemos gran diferencia, ¿no? Entonces, es un tema bastante controversial, ¿no? Es por eso que a veces le decimos a la familia, bueno, para nosotros el tratamiento más importante es el no farmacológico, ¿no? Primero porque las personas van perdiendo su capacidad funcional, van perdiendo actividades instrumentales, actividades básicas. Es por eso que pedimos que haya remodelaciones y modificaciones arquitectónicas del domicilio para tratar de mantenerlo funcional este paciente, ¿no? Que también se haga corrección de los déficits sensoriales, visuales y auditivos, porque eso incrementa el problema, ¿no? Si ya no escucha bien, no ve, ya no ve televisión, ya no se actualiza, ya no lee, peor se incrementa el problema, ¿no? Educar al cuidador sobre la sintomatología de la enfermedad. A veces la familia se molesta, ¿no? Doctor, repite lo mismo, dice lo mismo, ya estoy cansado. O si no quiere irse a su casa cuando era joven. Pero hay que hacerle entender a la familia que eso es normal, es parte de la enfermedad, ¿no? Que podemos darle algunos medicamentos sí que alivien y disminuyen esos síntomas, sí, pero no podemos retrasar ni detener la enfermedad. Vigilar la presencia de colapso, de depresión, ansiedad y maltrato al cuidador, porque hay personas que se saturan, el cuidador nosotros lo llamamos el cuidador quemado, o sea, llega tanto, o sea, es una cosa muy complicada cuidar a un adulto mayor, a un adulto mayor con demencia. Es bastante complicado. Recomendar actividad física para mejorar la funcionalidad, abordaje al paciente con demencia y elaboración de planes terapéuticos que debe ser interdisciplinario, ¿no? Con psiquiatría, con medicina física y rehabilitación, con las terapias ocupacionales, ¿no? Incentivar al adulto mayor a realizar actividades básicas de la vida diaria ajustadas a actividades físicas, recreativas, ocupacionales, las cuales deben ser supervisadas según la gravedad del deterioro cognitivo. Esto en nuestra sociedad es más importante que el tratamiento medicamentoso, ¿no? ¿Por qué? Eso es desde mi punto de vista. Podemos de repente no estar de acuerdo con otros colegas, pero la población que yo veo que no tiene seguro, o sea, que tiene el seguro, que tiene el CIS, pero el CIS no te cubre los anticolinesterásicos, lo único que hace el CIS te cubre los psicóticos, o sea, los medicamentos que te van a quitar el síntoma psicótico nada más, pero no va a tratar la enfermedad, porque se ha visto que la enfermedad solamente retrasa en 1.7 años la enfermedad, y esto, como le digo, con ayuditas, ¿sabes? Porque en la práctica clínica nosotros no vemos eso. Vemos que el paciente se va deteriorando. Ah, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Muy bien.
¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? No, doctor, ninguna. A ver. Bueno, estos son los anticolinesterácicos, ¿no? Son medicamentos como por ejemplo la tacrina, que ya no se utiliza, es un anticolinesterácico antiguo. Y tenemos los nuevos, que es el donopecilo, la ribastimina, la galantamina, ¿no? ¿Cuál es el que más se utiliza? Los que más se utilizan son el donopecilo y el donopecilo y la ribastimina, ¿no? Esos son los que más se utilizan, ¿no? Esos son los medicamentos que más se utilizan. ¿Cuál está más barato? El donopecilo, el más caro es la ribastimina, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Doctor, una cosa. No, Al, casi al inicio se mencionó que había también un tipo de demencia mixta. Un poquito fuerte, no te escucho. Doctor, ¿me escucha ahora? Un poquito mejor. Ah, ya. Ya, doctor. Usted había mencionado que existe también un tipo de demencia mixta, ¿verdad? Ajá. Y No, o sea, le llaman demencia mixta porque hay en la patología encuentran lesiones degenerativas, encuentran infartos cerebrales, por eso lo llaman mixta. Pero el componente, ¿qué te digo? De la forma de presentación, el cuadro clínico no es diferenciado. ya, ya, doctor, gracias. Ujú. Y como un resumen así, por ejemplo, la degeneración, usted mencionó que la degeneración de proteína tau y beta amiloide, ¿no? Eso lo que va a ocasionar es como la formación de ovillos neuronales y placas. Ajá, de los ovillos neurofibrilares, de las placas de amiloides, y esas placas son las que van a producir la apoptosis y muerte neuronal, ¿no? Y va a depender entonces de qué lugar se ubique para que dé el tipo de demencia, ¿verdad? En subcortical o córtico superior. Así es. Ujú. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? Pasamos entonces al seminario. Sí, doctor, buenos días. Voy a presentar. Doctor, ¿puedo empezar? Empieza nomás. Ya, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Nerea Romero Guadalupe y voy a exponerles el día de hoy la osteoporosis en el adulto mayor. Este es el contenido de la exposición y bueno, voy a empezar con lo que es la definición. Ya. La osteoporosis se define como la enfermedad esquelética caracterizada por una disminución de la masa ósea y deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, cuyo resultado es de la fragilidad ósea y el riesgo de fracturas. Respecto a la epidemiología, la osteoporosis es considerada la enfermedad ósea más prevalente y afecta a un 35% de mujeres mayores de 50 años, porcentaje que se va a elevar a un 52% en mayores de 70 años. También 1 de cada 5 mujeres de más de 50 años tiene al menos una fractura vertebral debido a la osteoporosis, que se asocia a lo que es el deterioro de la calidad de vida y también al riesgo de sufrir otras fracturas. Según datos del Ministerio, la osteoporosis en nuestro país se ha venido incrementando de manera progresiva durante esta última década y actualmente constituye un problema de salud pública acá en el Perú. Afecta en un 20% o 30% a las mujeres, especialmente después de la menopausia. También es considerada la causa principal de fracturas, especialmente de caderas, de vértebras y también de muñecas, y produce un gran número de hospitalizaciones e invalidez. ¿No? Se calcula que entre un 50 a un 55% de la población posmenopáusica tiene osteopenia, que es el paso previo a la osteoporosis, y por eso se requiere un control urgente, ¿no? Ya que en unos años estas personas tendrán mayores fracturas. Ya, ahora podemos ver la clasificación. Según la clasificación etiológica, lo dividimos en primaria y secundaria. Y dentro de este grupo de primarias, tenemos al tipo 1 o posmenopáusica o al tipo 2 o senil. Y también está la secundaria, que está relacionado a fármacos o patologías, ¿no? Donde podemos encontrar ahí endocrinopatías como el hiperparatiroidismo, síndrome de inmovilidad, también puede ser por fármacos o por nefropatías, estilos de vida, nutricional y genéticos. También existe un tipo de osteoporosis llamada idiopática juvenil, que se presenta en 14 años, y otro que afecta a varones y mujeres premenopáusicas sin factor etiológico aparente. Y también se ha presentado en mujeres embarazadas. Y ese grupo se colocan en la clasificación primaria. Acá también podemos ver, ¿no?, las diferencias entre la osteoporosis posmenopáusica y la senil, ¿no? Por ejemplo, algunas características que llaman la atención es la presentación, ¿no? Ya que la tipo 2 senil se presenta en mayores de 70 años. Y la relación mujer-varón es mucho mayor en la tipo 1, ¿no? En la posmenopáusica. También el tipo de hueso que afecta, ¿no? Por ejemplo, en la tipo 1 es más el hueso esponjoso trabecular y en la tipo 2 cortical también. También el ritmo de pérdida ósea, cuando es tipo 1 va a ser de manera rápida, en cambio la tipo senil va a ser lenta.
Ya, ahora tenemos a los factores de riesgo. Lo he clasificado en no modificables y modificables. Por ejemplo, en los no modificables tenemos la edad avanzada, la raza blanca, que sea de sexo femenino, de que tenga una menarquía tardía, que haya antecedentes familiares, ¿no? La prevalencia familiar, o una menopausia prematura, que es menor de 45 años, y también la nuliparidad. Y en modificables, por ejemplo, nutricional, que tenga una ingesta baja de calcio y vitamina D, o elevada ingesta de alcohol, cafeína, sodio, o que tenga bajo peso. También los estilos de vida son importantes si es fumador, sedentario, o tiene inmovilización prolongada y la baja exposición solar. Y también fármacos, ¿no? o drogas como los glucocorticoides, que reducen la absorción de calcio, y la heparina en caso sea de uso prolongado. Y bueno, también hay enfermedades asociadas, ¿no? Que son factores de riesgo como el hipertiroidismo, el síndrome de Cushing, el hiperparatiroidismo y la diabetes tipo 1. Y ahora pasamos a la fisiopatología. Hasta hace hasta más o menos los 30 años se alcanza el pico máximo de masa ósea, y después de esto va a haber una disminución de aproximadamente el 0.5% por año, que va a ser considerado normal o fisiológico, ¿no? Y va a estar relacionado directamente con la edad. Este cambio no va a predisponer a la persona a sufrir de fracturas, pero sí, en caso se combinen con los factores, ¿no? de riesgo adicional, este cambio fisiológico va a aumentar este riesgo de fractura. Entonces, existen dos procesos fisiopatológicos que pueden producir pérdida de masa ósea. El primero, conocido como osteoporosis posmenopáusica, que es resultado de la reducción de estrógenos y afecta principalmente al hueso trabecular, ¿no? Como ya se mencionó, o el esponjoso. Y es por eso que en ese caso se van a dar más fracturas a nivel de las vértebras. En cambio, en la osteoporosis senil se va a afectar más el hueso cortical, lo que genera más fracturas de caderas. El remodelado óseo no va a ser, como sabemos ya, es un ciclo continuo de destrucción, de renovación del hueso, donde actúan las células formadoras, ¿no? que son los osteoblastos, y las células de resorción, que son los osteoclastos. Entonces, este remodelado óseo comienza con la destrucción del hueso viejo, ¿no? por los osteoclastos, seguido por el depósito de hueso no mineralizado de los osteoblastos, que posteriormente será mineralizado. Por lo general, este remodelado depende de los niveles en sangre del calcio, ¿no? que mantiene en un rango normal por la PTH, por la hormona paratiroidea, la calcitonina y también la vitamina D. Entonces, empecemos con la paratormona, ¿no? que sabemos que se producen en las glándulas paratiroideas. Doctora, Dígame, doctora Celia, dígame. Sí, dígame. dame un momentito. O continúan o me esperan 5 minutos, por favor. Ah, Espérame 5 minutitos, por favor. Me han llamado ahorita del hospital. ya, doctor. Ya.
Prosigue, prosigue. Ya, doctor. Ya, entonces, ¿no? Como les dije, vamos a empezar con la paratormona, que se produce en las glándulas paratiroideas. Acá en la imagen, en la parte de abajo, ¿no? Pueden verlo. Y cuando hay niveles bajos de calcio en la sangre, esto hace que se libere calcio de los huesos, ¿no? Para que pueda ir a la sangre, ¿no? Acá está la imagen. Por otra parte, las producen la calcitonina cuando el nivel de calcio se eleva en la sangre. Entonces, es el efecto contrario, ¿no? Y de esta manera favorece lo que es la formación ósea y hay un equilibrio. Y a nivel del intestino, la vitamina D promueve la absorción de calcio, lo que también va a aumentar los niveles de calcio en la sangre, ¿no? Reduciendo la resorción. Entonces, cuando este balance se altera y aumenta la resorción del hueso, este se vuelve poroso, ¿no? Con poca densidad y aumenta la fragilidad y ya el riesgo de tener osteoporosis. Ya. Entonces, acá vemos las dos fases, ¿no? La resorción y la formación. Para entender esto, debemos saber que existe un receptor de ligando RANK, que es este azulito, ¿ya? Que estoy señalando, que actúa sobre un monocito para que se pueda diferenciar en osteoclasto. ¿Y esto por qué se da? Porque existen varios factores como por ejemplo las interleucinas, las citocinas, la paratormona, que permiten la sobreexpresión del ligando RANK, que es este amarillo, ¿no? Vemos que hay un montón de puntitos amarillos. Entonces, esto se une a su receptor y hace que el monocito se transforme en osteoclasto, ¿no? Entonces, aumenta la formación de los osteoclastos. En cambio, en la otra imagen, por ejemplo, tenemos estrógenos y la fuerza mecánica también van a inhibir y generan la formación del este rojito, OPG, que es la osteoprotegerina, que no permite la unión del ligando RAN con su receptor, ¿no? Acá lo inhibe. Pero a medida que avanza la edad, ocurre un desequilibrio y junto con los factores de riesgo, ¿no? Que ya se mencionó, van a producir lo que es la enfermedad. Ya. Con respecto a las manifestaciones, esta patología es una patología silente, no se generan, pero hasta que haya una fractura, ¿no? Donde vamos a poder ver, por ejemplo, eh, eh, una cifosis, ¿no? O la pérdida de la altura también. Ya. Ahora con el diagnóstico es importante tener una historia clínica detallada, ¿no? Que incluya los factores de riesgo del paciente, también un examen clínico y la densitometría ósea. Pero depende, por ejemplo, si ya hay presencia de fractura, ante un mínimo traumatismo ya se le considera el diagnóstico, ¿no? De osteoporosis. Pero se le puede mandar a hacer la densitometría si hay dudas y si tiene algunos, por ejemplo, ser una mujer mayor de 65 años y si es varón mayor de 70 años. También si es un hombre o una mujer mayor de 50 años, pero con factores de riesgo. Y también adultos que asocien una fractura posterior a los 50 años. Entonces, esta densitometría ósea es un procedimiento no invasivo, ¿no? Que permite medir con precisión la densidad de la masa ósea. Se usa lo que es la absorciometría dual de rayos X, DEXA, que debe incluir la evaluación de la columna lumbar anteroposterior de L1, L4, cadera total y cuello femoral. La prueba compara la densidad ósea del paciente con la densidad ósea de un adulto normal y es agrupado en categorías diagnósticas dependiente del valor T, ¿no? Que representa el número de desviación estándar sobre o debajo de los valores de densidad mineral ósea de referencia. Entonces, si la T es menor o igual a menos 2.5, ya se diagnostica lo que es la osteoporosis, ¿no? Pero si es, por ejemplo, mayor de menos 1 y menor de menos 2.5, se le considera osteopenia, ¿no? Esos son los valores. También se pueden hacer exámenes complementarios, ¿no? Para ver la función tiroidea o
el nivel de hormonas, por ejemplo, la luteinizante, la folículo estimulante, la testosterona en los varones. Ahora el tratamiento. Las decisiones con respecto al tratamiento antiosteoporótico específico puede ser antirresortivo u osteoformador. Primero veamos los no farmacológicos, ¿no? Que son, por ejemplo, los cambios favorables en los estilos de vida, evitar hábitos nocivos como el tomar café, el fumar, el alcohol también, fomentar la ingesta de calcio en la dieta, que tenga una alimentación balanceada y incentivar la actividad. Es fundamental este tratamiento no farmacológico. Ya. Y ahora, ¿no? Para saber qué riesgo tiene el paciente a sufrir fracturas, la OMS ha desarrollado una herramienta de evaluación de riesgo de fracturas conocida como el FRAX. Este proporciona el cálculo del riesgo de las fracturas osteoporóticas más importantes, que son la cadera, a nivel vertebral, antebrazo y húmero. Y también específicamente de cadera, hacia 10 años. Es como que un riesgo que tiene el paciente de sufrir una fractura dentro de 10 años, ¿no? Entonces, este cálculo se puede usar, para realizarlo se puede usar lo que son los factores de riesgo o también la densidad mineral ósea. Y es importante mencionar que es aplicable solo a pacientes por debajo del... No es aplicable para pacientes menores de 50 años. Bueno, acá está la página y lo coloqué, ¿no?, con un familiar. Busqué mi país, más no estaba Perú, entonces le puse un país cercano, no Chile, el norte, y lo hice con los factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, le coloqué la edad, el sexo, el peso, la estatura, y bueno, esta persona no tenía, ¿no?, estos factores. Entonces me resultó que tiene un riesgo de tener fracturas de osteoporóticas mayores, que se refiere al, por ejemplo, al húmero proximal, cadera, antebrazo y vértebras, de un 2.1%. O sea, esta persona tiene un riesgo de 2.1%. Y exclusivamente de cadera tiene un 0.4%. Entonces, ¿cuándo se considera que ya se le debe dar un tratamiento, ¿no?, farmacológico? Si el riesgo de fractura es de más del 20%, mayor o igual al 20%, el primer caso. Y si en el caso de la cadera sea mayor o igual a 3%, ¿no? Bueno, en este caso la paciente no tiene riesgo, ¿no? Pero es importante este aplicativo. Y bueno, ya hablando de los medicamentos, el tratamiento farmacológico, se le administra calcio y vitamina D. Acá le coloqué para mujeres posmenopáusicas y hombres mayores de 50 años, ¿no?, que la dosis es de 1.500 miligramos al día de calcio, y en el caso de la vitamina D, de 800 unidades internacionales. También está el raloxifeno, que es un benzotiofeno no esteroide, que bueno, la dosis recomendada para prevención y tratamiento es de 60 miligramos al día. Luego el alendronato o ácido alendrónico, que es un bifosfonato, que es la primera línea para el tratamiento de hombres con baja masa ósea y también para mujeres. Y luego cuando su dosis también es de 70 miligramos, ¿no?, una vez a la semana. Y en el caso de la calcitonina, que es una hormona peptídica que produce la inhibición de la actividad de los osteoclastos, ¿no? Es un agente antirresortivo. Se administra de manera nasal y es considerada tratamiento de segunda línea para mujeres posmenopáusicas. Ya todo. Doctor, gracias. Muy bien. De esa página que encontraste, ¿en qué lugar
Es básicamente para determinar si hay riesgo, ¿no? Sí, doctor, sí. Es de acá, o sea, si el paciente le hace SOI, ¿no? Es el riesgo que tiene a tener osteoporosis dentro de 10 años. Y sí se usa acá porque lo encontré también en la guía de salud. Ya. Ah, ya. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos, para su compañera? ¿No hay ninguna pregunta? Ninguna de mi ¿No hay ninguna No, pregunta, Giancarlo? Giancarlo. bueno, en cuanto al ácido salindrónico, ¿se había alguna contraindicación o se puede administrar así? Celia. Bueno, dentro de la guía mencionaron que había efectos gastrointestinales superiores leves. Pero también podía haber, por ejemplo, ulceraciones, perforaciones. Es más que todo gastrointestinal, ese medicamento. ¿Alguna pregunta más? ¿Ya se encontró la diferencia entre el tratamiento de los anteriores, por ejemplo, del ácido alendrónico con los nuevos alendronatos? ¿Hay alguna diferencia en el tratamiento? Mm, No, específicamente con los nuevos no he encontrado tantos. Bueno, realmente no hay mucha diferencia, ¿no? Ahora, la única diferencia es el costo, ¿no? Por ejemplo, un ácido alendrónico que se toma semanalmente o un ivandronato que se toma mensualmente, a comparación de una ampolla anual que está alrededor de 1500, pues hay una gran diferencia. Pero en la práctica clínica realmente no hay mucha diferencia, ¿no? No hay mucha diferencia. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces dado por culminado el seminario. Ya no tenemos pendiente nada.